algunos datos con respecto a la evaluación del día viernes. El día viernes tenemos la exposición y la defensa, ¿ok? La exposición y la defensa es la misma metodología que hicimos en comercio. Pasa un grupo, hacemos la rifa. Algunos yo sé que estaban en el grupo de comercio en la noche y ellos fueron los afortunados que tocó grabar las exposiciones. Sí, va, sí. Pero al grupo de la mañana, ellos sí tuvieron exposición. Entonces ahora ustedes van a tener la exposición. La exposición y la defensa. Vaya, la metodología es que pasa un grupo y yo hago una rifa de los nombres. Una rifa que ya van a ver ahorita. Esa rifa de los nombres, cuando ya repartimos quiénes van a pasar, quiénes se exponen, los que no salen en la ruleta rusa, entonces son los que van a defender las preguntas que haga mi persona. Después de la exposición o cuando en el momento de la exposición, no es necesario que preparen una diapositiva, sí es necesario que conozcan todo su trabajo, porque yo le puedo preguntar a cualquiera sobre el trabajo, específicamente algún dato en específico o cómo sacaron información, y si se lo han repartido, entonces es probable que no lo sepan y ahí me dé cuenta que tanto se repartieron el trabajo. Entonces, la idea de la exposición y la defensa es hacer estas exposiciones un poco al azar, que no se sepa hasta ese momento quién va a exponer y quién va a contestar las preguntas, o sea, quién va a defender. Ahora, lo que sí van a saber es el orden en el que van a pasar, o sea, qué grupo va a pasar primero, segundo y tercero, ¿ok? Eso sí lo van a saber, que es lo que vamos a hacer ahorita. Lo otro es que vamos a comenzar a las 6:30 de la tarde, el día viernes. ¿Esto con qué afán? Sé que, por ejemplo, si se fijan ahorita, Juan Javier entró hace unos 5 minutos, Mirna va entrando, Alicia Concepción entró hace unos 5 minutos y ahorita se desconectó. Entonces, siempre hay gente que se está conectando después de las 6 y la idea de hacer eso el día viernes es que se logren conectar todos, es decir, todos logren llegar a su casa a la hora que les toca exponer. Además, como van a saber el orden en el que van a pasar y van a tener media hora el grupo para en lo que hacemos la rifa, si traen diapositiva la pueden poner la diapositiva y ordenarse también, porque los que exponen se tienen que ordenar quién expone primero, quién expone segundo, la exposición, la defensa, más o menos 30 minutos para todo. Entonces, realmente es el grupo, por eso vamos a comenzar a las 6:30, a esa hora va a pasar un grupo, a las 7 va a pasar el otro y el otro va a pasar a las 7:30. Eso lo vamos a ver ahorita, quiénes van a pasar primero y quiénes van a pasar de segundo. Quiero ver si se me queda algo. No sé si se me queda algo. Comenzamos a las 6:30. Exposición y defensa. Ahora, ya me acordé. Para saber lo que se va a evaluar en la exposición y en la defensa, es principalmente cuántas preguntas responden bien, cuántas preguntas responden mal. Es también conocer su dominio del tema. Es también saber que todos conocen el documento. Es también evaluar hasta cierto punto realmente, porque eso es bien difícil evaluarlo, a menos que ustedes quieran someterse un poco
sí, un poco a voluntad, quieran someterse a esa evaluación, que es la expresión oral. La única manera en la que yo lo puedo evaluar es si yo puedo verlos con la cámara. Yo les dije, van a poner la cámara al inicio, solo para presentarse, y ya luego la pueden apagar. Pero si alguien quiere que yo pueda, obviamente, so pena de ser evaluado, pues, o sea, sería evaluado, que alguien quiere tener la cámara durante toda la exposición, con gusto, se va a llevar mis recomendaciones, se va a llevar mis observaciones, pero también se va a llevar la nota con respecto a eso. Entonces, eso es abierto, eso es voluntario, quien va a mantener la cámara durante toda la sesión, y obviamente si la pone, pues es un elemento a tomar en cuenta ya a la hora de la evaluación, como expresión oral, que yo creo que es algo que no puede hacer falta en un mercadólogo. Bien, no sé si tienen alguna pregunta con la dinámica. Voy entonces a preparar aquí. Si sale alguna pregunta me dicen y yo pues randommente. Para los que se conectaron un poco tarde, vamos a tener el día viernes nuestra evaluación. Es una evaluación prácticamente oral sobre su trabajo. ¿Qué tanto lo conocen? ¿Qué tanto han aprendido sobre esta temática? Podría hacerles preguntas sobre el contenido, como si fuera una pregunta teórica, y sobre las temáticas que hemos tocado. Obviamente las temáticas que sí vienen dentro del avance que han entregado. Por ejemplo, yo podría preguntarles, ¿cuánto fue el margen de contribución que les dije que ganaba un distribuidor? ¿Cuánto fue el margen de contribución que les dije que ganaba un agente? Eso está en la clase. Entonces, ese tipo de preguntas también las voy a hacer durante la exposición y defensa, asimismo de su trabajo. Pues yo les mandé un documento, no, más bien les mandé sus documentos con algunas preguntas, algunos apuntes. Son cosas que vamos a ver ahora ya cuando me reúna con cada grupo. Pero de ahí yo tengo bastante material para poderles preguntar. Ahí tengo suficiente material y otras cosas que yo puedo ir revisando con más detenimiento a la hora de la exposición y la defensa. También, pues, todo lo que dicen también puede ser usado para la evaluación. Entonces, si alguien dice algo que no va, entonces también, obviamente, es parte de la evaluación, como toda exposición, pues. Así que un poco esa es la dinámica. Les voy ahorita a presentar la pantalla. Vamos a ver. Vale, les voy a enseñar acá. Aquí están los grupos que me entregaron ahorita. Hubo un grupo que solo le puso Avance 2, que es el de Marlene. Hubo otro grupo que le puso los apellidos, que es el de Bárbara. Y hubo otro grupo que le puso el nombre del producto, que es donde va Mirna. Bien, este mismo orden que es principalmente alfabético, porque así se organizan aquí, así le vamos a poner al grupo que mandó esto que solo dice Avance 2, grupo 1, sería el de Marlene, Valeria, Gustavo, Lorena, Ricardo y Alicia. El grupo número 2 sería el de Andrés, Juan Antonio, Bárbara, Fernando y Fátima. Y el grupo número 3, sería el de Mirna, Fátima Leiva, Juan Javier,
2 veces le pusieron el Leiva a Fátima. Fátima, Juan Javier, Luis Stanley, Katia Saraí y Gustavo. Entonces, esos son sus números de grupo. Memorícense lo que número tienen. Ahora me voy a Random Picker. Aquí están en la ruleta rusa. Vamos a ver qué grupo va a pasar primero. No por tener el grupo número 1 van a pasar primero, chicos. ¿Ok? Primero vamos a hacer la rifa acá. Uy. Bueno, coincidencia. Quitar el nombre. Grupo número 1 pasan de primero. O sea, ustedes irían a las 6:30. Grupo número 3, ustedes van a pasar a las 7 de la noche. Y el grupo número 2 van a pasar a las 7:30 de la noche. ¿Ok? En ese orden vamos a pasar el día viernes. Empezamos a las 6:30 por las cuestiones que ya les he dicho de que pues entiendo que muchos de sus compañeros trabajan, entonces pues comenzaríamos un poquito más tarde, ¿ok? Para esperar que todos pues se logren conectar, ¿ok? Bien, preguntas, jóvenes, ¿alguna pregunta? Quedaron, ya saben bien los grupos, ¿verdad? Ya saben cómo pasamos. Bien, entonces vamos con la clase. Bien, nos habíamos quedado aquí. Ustedes vieron el día de ayer y el cuidado que tenemos que tener es cuando calculemos un precio, las fórmulas que tenemos son para márgenes. Esos márgenes yo necesito sumárselos a un costo para obtener un precio. Y ese es el cuidado que yo tengo que tener. Este es un caso de una empresa que vendía unas pulseras. Para la empresa le hicimos hasta 5 escenarios, en los que la pulsera la daba a $1, a $2, a 3, a 4 y a 5. Dependiendo de qué tanta cantidad le llevaban, así se había determinado a partir de dónde iba a costar ya $2, por ejemplo. En el caso de los $2, más bien en el caso del muy optimista, que es de $1, era cuando a la empresa le llevaban 100 unidades. Si le llevaban 100, entonces perfecto, iba a tener o iba a poder llevarse el precio o iba a tener un costo de producción de $1. Pero si le llevaban una cantidad muy pequeña, como 1, 2, 3, hasta 10 unidades, pues cada unidad valía $5. Y en ese rango de 10 a 100, bueno, de 10 en adelante y menos de 100, ¿sí? Ese rango era el que cubrían los otros 3 escenarios. Al meterle varios márgenes de contribución y al hacerlo por las 2 fórmulas, nos queda toda esta gran que se podían negociar. Ahora, cuando tratamos de replicar el ejercicio, les voy a ser muy sincero, estos escenarios pasaron de ser 5 escenarios a ser 2 escenarios nada más. Mayorista y minorista. 2 escenarios nada más. Ahora, cuando también seguimos haciendo el ejercicio, en vez de tener 3 márgenes de contribución, había mucha resistencia a tener varios márgenes de contribución. Así que finalmente terminaban quedándose con 2. Entonces teníamos 2 márgenes y 2 precios. Eso nos podía generar un listado más o menos de 8 precios con los que se podía ir a negociar. Ahora, cada empresa, así como decía ayer le preguntaba a Fátima, cada vez que tú te sientas como un cliente, tú lo mides para ver qué tanto, si empiezo con el precio más alto o empiezo con un precio bajo. Pero siempre es bueno que detrás de esa primera opción de venta tengas más bien una opción más, como mínimo, porque si no, no vas a poder negociar e inmediatamente se cierra
toda operación, pues. Y incluso si es el cliente que yo quisiera, el cliente perfecto, el que me lo lleve con el margen más alto y además con el cálculo sobre venta, incluso en esos casos yo tendría que evaluar una segunda opción por cualquier cosa, porque podría pasar que yo quiero fidelizar a ese cliente, quiero que me vuelva a comprar y no quiero que en un futuro, si él empieza, porque nos pasa muy seguido como consumidores, o no sé si les pasa a ustedes, hacemos una compra y nos ponemos a ver cuánto cuesta en otro lugar ese mismo producto. Entonces yo no quiero, en algunos casos mi producto es fácilmente comparable, yo no quiero que se lo dejé ir en un costo, en un precio bien alto y venga y cuando haga la comparación me descarte y me vete para siempre de su vida. Entonces yo podría pensar en, aunque es el cliente perfecto, no darle el más alto, sino que darle el segundo más alto. Entonces, ese tipo de cuidados se tienen que tener aquí. Ahora, mucho ojo que no hemos calculado precio de exportación. Lo único que estamos haciendo es tratando de calcular bien un precio normal, local, por decirlo así. ¿Okay? Bien, cuando una empresa exporta, es muy fácil que se presente esta situación. Es demasiado fácil que encuentre o que se dé cuenta que su producto se vende 500% más caro. Y para eso les voy a dar un ejemplo. Cuando estaba con la piscucha, vendimos unas colchas a una empresa gringa que se llama Pottery Barns. No sé si alguno de ustedes lo habrá escuchado. Es una empresa tipo almacenes Simán en Estados Unidos. Y le vendimos unas colchas, creo que eran 10 o 20 colchas. Y se le vendieron en un valor de $10 cada colcha. No me acuerdo cuántas eran, pero sí sé que unitariamente se le vendió en $10. Ahora, ese producto se puso, nada más se preparó para que lo llegaran a traer, pero se preparó con un buen empaque, con una protección saludable, la parte del embalaje. Creo que algún documento se preparó también. Esa preparación llega a la empresa que contrató Pottery Barns, pónganle, digamos, sea Transebastian. Hay un grupo que por ahí me dijo que iban a trabajar con ellos en su trabajo. Viene Transebastian, a Transebastian lo contratan desde Estados Unidos y le dicen, mira, andate para el museo David J. Guzmán, ahí está la piscucha y anda a traer este producto. Es una caja y ahí te dan las especificaciones. Viene Transebastian, viene a traer el producto y se va. Entonces, esa acción se le llama recolecta. Tiene un nombre técnico, que eso se le llama recolecta. Entonces, cuando se va, él empieza a hacer todos los trámites y finalmente manda el producto. Bien. Él hace los trámites de salida, él hace el transporte internacional y llega a Estados Unidos. En Estados Unidos, pues obviamente, no me acuerdo si había otro intermediario, yo creo que no. La empresa, Pottery Barns, ponía el producto en línea y también lo vendía en una tienda física. Entonces nosotros, obviamente, como no estábamos en Estados Unidos, pues tuvimos la curiosidad de ver cuánto costaba el producto en línea. ¿Saben cuánto costaba esa bendita manta de añil para las tortillas en línea? O sea, no era tan grande tampoco. Costaba cerca de $200 y se había vendido en $100. ¿Cuánto es $200 de crecimiento desde los $10? Es mucho más de los 500%. Si ese producto se hubiera vendido en $50, había crecido el 500%.
pero se vendió casi en 200, lo vendían en la página web. O sea, ese producto había crecido con seguridad más del 1000% más caro de lo que lo vendimos aquí. Entonces, encontrar estos números de 500% más caro es totalmente normal, totalmente normal. Y para que no se queden como el bebé, entonces se tienen que hacer una serie de acondicionamientos o de requerimientos. Bien, hay dos maneras de calcular el precio de exportación y de hecho para cualquier precio. Una se llama costing y la otra se llama pricing. No sé si esto lo han visto en otra materia, pero se lo voy a resumir fácil y rápido. El costing es cuando yo sumo, me sale este gasto, me sale este costo, me sale este gasto, y yo lo voy sumando costos. Yo construyo mi precio, cuando construyo el precio de exportación, eso es más visible, porque yo construyo mi precio desde el país de origen y ahí le voy sumando cuánto sube hasta el país de destino. Por eso se le llama costing, porque yo sumo costos. Yo construyo desde el país de origen hasta el país de destino, agregando costos. El pricing es el proceso totalmente inverso. En el pricing yo lo que hago es resto costos. Empiezo a restar y en el precio de exportación el movimiento va desde un precio en destino a un precio en origen. Eso es lo que estás haciendo. Bajarle costos para llegar al precio en origen. ¿Cuál fue el precio en origen? Entonces, estos son los dos métodos por excelencia. ¿Cuál vamos a ver nosotros? El costing. Es el más fácil de calcular. ¿Por qué? Porque para el pricing deberían de estar en Guatemala, en Estados Unidos, y creo que el otro grupo va para Costa Rica o Guatemala también. Tendrían que estar allá para poder hacer este método. Y claramente no lo están. O no sé, no creo que estén. Pero bueno, siempre lo más importante, y algunos grupos sí lo han hecho, es identificar precios de la competencia, pero en distintos canales. ¿Se acuerdan que yo les dije cuando vimos el canal? Este es un tema muy relacionado al costo, al precio, porque el canal va a ir dándome también insumos o haciéndome más caro el producto, dándole insumos para hacerlo más caro o más barato. Entonces, la idea para construir un precio de exportación, es que tú hagas algo que se llama una ensalada de precios. Cuando viene, el año pasado yo estuve trabajando con una empresa que se llama Papaki. Es una empresa que está ubicada aquí en Bambú. No sé si algunos de ustedes lo han visto. Es como una tienda donde hay varias marcas. Ahí en Bambú, creo que está en la segunda planta. Y esta empresa vende unas carteritas en forma de pupusas, vende algunas cosas que parece como que es un producto muy típico y realmente es una cartera, es un monedero, es una billetera, etc. Entonces, la chica Margarita iba para Houston, para Texas, el año pasado, en abril, y hicimos un checklist de los precios del producto que iba a ir a ver allá. Entonces, el checklist que se le preparó en ese momento fue: vas a verificar el precio de productos iguales o similares en los siguientes canales. Vas a ver en almacenes tipo Simán. Vas a ver también en comedores, cafeterías, restaurantes, porque ella había detectado que el producto se vendía mucho en ese canal. La artesanía como que es un bien complementario
a la hora de restaurantes, y más si son restaurantes de comida típica, pero en Estados Unidos, típica de un país, pero en Estados Unidos. Entonces, ella había encontrado eso y se tomó en cuenta. Yo le agregué, vas a ver también en canales. Vas a buscarlo también en puntos turísticos. En puntos turísticos normalmente hay personas que venden artesanías o casetas que venden artesanía. Entonces también vas a ver ahí el precio. Y eso nos va a dar un insumo que le vamos a llamar una ensalada de precios. Metemos los precios y sacamos un promedio. Tenemos los precios en 3 lugares distintos, 3 precios distintos, a sacarle un promedio. Eso se le llama ensalada de precios. Y ese precio promedio es lo que nosotros teníamos que buscar no pasarnos. No era ni el precio más alto ni el precio más bajo. Era el más alto que considerábamos nosotros. Ahora, cuando nosotros comparábamos el producto aquí se vende en $3, $5, creo. Y allá lo encontramos en $50, en $40. Entonces realmente era un cambio bien fuerte. Entonces, perfecto. Ese fue el costo del que no nos teníamos que pasar. Teníamos un gran margen. Ahora, ese gran margen desde ese precio promedio del mercado y el precio al que se daba acá, teníamos que cubrirlo. O sea, que íbamos a meter en medio de estos dos precios. Entonces fue cuando agregamos costos de adaptación, empaque, embalaje, etiqueta. Agregamos también un margen de contribución un poco más alto, pero tampoco tan alto. O sea, estaba el 50% y se mandó al 80% de contribución para la empresa, para Margarita, para Papaki. Entonces, bien, perfecto. Terminamos el cálculo. El método fue el costing. Ella se va de viaje, trae este nuevo precio y entonces empezamos a hacer el pricing. Realmente al final los dos son complementarios. Tú tienes que hacer los dos métodos, pero por temas de que ustedes no están en el país de destino, no pueden hacer el pricing. Entonces vamos a hacer el costing. Y posteriormente a que habíamos agregado los costos de adaptación, el margen, entonces empezamos a agregar los costos logísticos. Primer punto, ¿dónde encuentro los costos logísticos? A ver, ¿alguna idea? ¿Dónde encuentro los costos logísticos? Vamos a ver, ¿alguna idea? Hola, hola. Fletes, vas muy bien. Gustavo dice almacenaje, vas muy bien también. Todo va a depender de lo que yo necesite. Si yo necesito las dos cosas, perfecto. Los agentes aduaneros, correcto. Todos esos que ustedes me dijeron, Gustavo bueno, tú Gustavo. Todos estos son costos logísticos, pero ¿quién me puede dar el listado completo de todo lo que yo voy a necesitar? Pues el transportista, el forward, el agente que yo seleccioné en el avance que ustedes me entregaron el domingo pasado. Ese agente que seleccionaron es el que debería de darles el dato. Y él lo que va a presentar es algo así. Esta es una cotización ya viejita que yo pedí cuando estaba trabajando en el ministerio y era de un pedido. De hecho, este es si reconocen la dirección, es de Florence. Entonces, el producto iba para Washington, D.C. Queríamos, aquí te van a preguntar varias cositas. Miren, y esto realmente es una práctica muy interesante, pero no les va a dar el tiempo, se van a desesperar. En esta etapa, ustedes deberían de conseguir la cotización.
y yo enseñarles qué les van a decir a estas empresas para sacarles la cotización, para no parecer estudiantes. Porque si van como estudiantes no les dan la información, entonces tienen que aprender a no parecerlo. Entonces yo les doy la indicación de qué es lo que van a contestar ante todas las preguntas y que les van a hacer, y de esa manera conseguir la cotización. El problema es que aún así, normalmente en promedio se tardan en contestar 2 semanas. Y ustedes no tienen 2 semanas para tener los datos de la cotización y entonces hacer el costo. Entonces yo les voy a dar un dato, una cotización general para todos. Y les voy a dar estos ejemplos de cotizaciones que compañeros suyos, esto obviamente lo conseguí yo, pues, pero las cotizaciones que ex compañeros suyos han conseguido en su momento. Y siempre les voy a dar ese tipo de indicaciones cuando ustedes llamen. Bien, cuando ustedes llamen a un transportista o a una operadora logística, lo mejor, la primera recomendación es mejor guiarse con una operadora logística y no con un transportista. Algunos de ustedes seleccionaron transportistas para el trabajo en vez de operadores logísticos. Ahí no se preocupen. En la exposición en defensa, yo les voy a preguntar por qué transportistas. ¿Por qué los operadores son mejor? Porque los operadores para una empresa que va iniciando tienen acceso a el transportista, el agente aduanero, las almacenadoras, el agente, el técnico de aduanas. Entonces, las operadoras, permítanme que esta cosa se va a descargar. Las operadoras sirven como un intermediario que están conectados con todos, mientras que los transportistas a veces no tienen todos ese nivel de conexiones. Y entonces, ya cuando la empresa ya es más viva para el tema de cotizar y fletar, entonces ya pasa con el transportista. Pero bien, eso es lo primero. Recomendación, operadores logísticos. Operadores logísticos. ¿Qué tipo de operadores? Operadores como Rex Cargo, operadores como Comca, operadores como Estiva, son 3 empresas que dan, como Pier 17 también, son empresas que dan mucha información en la cotización y eso es súper útil porque van a notar, si están leyendo la cotización ahorita, van a notar que hay un cierto lenguaje técnico, un cierto lenguaje, a mí me gusta llamarle aduanés, que no se entiende a qué se refiere. Y eso pues vamos a hacer una parte hasta cierto punto de reinterpretación, o más bien de interpretación en algunos casos. Entonces, ¿qué te preguntan estas operadoras si tú llamas y preguntas? ¿Para dónde va este producto? Dirección exacta. Si no tenés la dirección exacta, mínimo la ciudad. ¿Dónde lo van a pasar a recoger? Dirección exacta. Esa sí tiene que ser exacta. Si ahí decís una ciudad, es paja. 3. ¿Qué tipo de servicio querés? Hay 2 tipos de servicio. El door to door, que ven aquí, y el door to port, de puerto en inglés. Entonces, estos 2 servicios lo que implican es hasta dónde va a llegar la responsabilidad de la empresa. Si es un door to door, la empresa lo va a ir a traer a donde vos, tu puerta del vendedor, y lo va a ir a dejar a la puerta del comprador. Entonces, son 2 tipos de servicio. El segundo es el door to port. Lo va a ir a traer a donde tú, a tu empresa, y lo va a llevar al puerto. Ahí se tendrá que definir cuál puerto, el de salida o el de entrada.
Creo que por ahí escuché que alguien levantó la mano, creo yo. No. El cross-dock, ¿de qué trata? Vaya, mira, el cross-dock, Gustavo, es una estrategia de cadena de suministro. Claro, se puede aplicar también en temas de comercio internacional, pero principalmente de cadena de suministro. ¿En qué consiste el cross-docking? En no tener una bodega, no tener almacenaje. Algunas empresas no pueden tener un espacio físico como para almacenar, qué sé yo, imagínate 4 pallets y cada uno mide 1,20 de largo y 1 metro de ancho. Eso es, estamos hablando de un cuarto prácticamente. Hay empresas que no pueden tener un almacenamiento así. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Contratan no el almacenaje, sino un servicio de recepción y despacho. Llega el producto y en la misma que se está recibiendo, se va preparando y ya está a la par el contenedor o el transporte terrestre en donde se va a ir ese producto. Entonces, eso es aplicado principalmente a cadena de suministro y principalmente empresas que les cuesta mucho o es más difícil tener almacenajes, tener o contratar almacenajes, porque las empresas que son almacenadoras te venden, te venden metro cuadrado, el metro cuadrado te lo venden como en $5. Y, y no creas que, vaya, $5, ok, el metro cuadrado, pero también te venden una altura, o sea, te están vendiendo algo que vos no ves ni tocas, pero porque es un espacio físico, volumétrico, y eso es lo que venden las empresas almacenadoras. Entonces, muchas empresas no pueden contratar este tipo de servicio y entonces implementan un tipo de estrategia de este tipo, cross-docking, que es compro y en la misma despacho. Y así yo me evito, pero es una cuestión súper coordinada, porque ya tiene que estar ahí esperándome mi cliente, por ejemplo. Por ejemplo, algo bien artesanal, pero es un buen ejemplo. Con la empresa de tilapia, sabes que nosotros sacábamos las tilapias, las llevábamos a filetear. Esto queda en una empresa, sí, es una como empresa cooperativa que se llama Apectamar. Y la llevábamos a Apectamar y al cliente le decíamos que llegara a Apectamar y que ahí se las íbamos a entregar. Entonces, recién fileteadas, toma, llévatelo. No tengo que regresar a los estanques a empezar a almacenar. La empresa solo tenía estanques, no tenía cuartos fríos, no tenía hielera, pues, en donde llevaba el producto, pero ahí no iba a durar tanto ya fileteado, fileteado y hay que congelarlo. Entonces, al cliente le decimos, llégate ahí y ahí te lo entrego. Entonces, eso es cross-docking. Es una estrategia de cross-docking. Y claro, se puede aplicar también en términos de comercio internacional, porque yo podría mandar mi producto a una bodega o un espacio físico, no contratar un espacio para almacenar, sino que un espacio solamente de recepción y despacho. Llevo el producto a esa bodega y le digo a mi cliente, llégate a esa bodega y te lo llevas y lo despachas. Y es mucho más barato que yo alquile una bodega para 20 pallets que me vienen que van en el contenedor de 40 pies. Me sale más barato que ese contenedor se parquee y ahí mismo esté el cliente y le despache y se vaya. Son cosas que hacen las empresas, por ejemplo, cuando ya tienen topada también la bodega, se les está topando y empiezan mejor a decirle a los clientes que lleguen ahí porque ellos siguen produciendo. Entonces lo he visto, por ejemplo, con Sherwin-Williams, se le topó
el centro de distribución, el CDR, y entonces mejor venía a traerlo y cuando viene de la productora, de la casa productora, ahí mismo lo despacha. Entonces, pero eso implica. Entonces, les decía, ¿qué tipo de servicio vas a contratar? ¿Quiero un door-to-door o quiero un door-to-port? Lo mejor es un door-to-door para que tú te des cuenta de todos los costos que pueden haber para que tú entregues el producto en la puerta del cliente y no en un puerto a medio camino y ahí que Dios salve a esa mercancía. Quien se la agarre, quien se la lleve, ya no es problema tuyo. Entonces, lo mejor es un door-to-door para conocer también la cantidad de servicios que se dan en todo el proceso y también para saber la cantidad de costos que se dan en todo ese proceso. Tiempo de tránsito no te lo preguntan normalmente. Esto es clave. El tipo de producto. ¿Qué tipo de producto es el que tú quieres llevar? Porque cuando a ellos se les dice el tipo de producto, normalmente ya tienen experiencia con productos como los alimentos. Esto tiene que ir refrigerado, esto tiene que ir seco. Entonces ya saben ellos qué tipo de contenedor van a ir a contratar, un refrigerado o uno seco. Entonces eso te lo van a preguntar siempre. ¿Qué tipo de mercadería vas a llevar? Tal. Entonces viene en ese tipo de contenedor. Lo otro, más que importante, es el peso. ¿Por qué? Por lo que les he dicho, porque en el transporte marítimo, en el transporte aéreo, en todos es importante saber el precio. Pero, por ejemplo, en el aéreo, en base a eso te cobran. Entonces necesitan esa unidad. En el marítimo, en base a eso, ellos redactan los documentos de transporte, igual en el terrestre. ¿Por qué? Porque aunque ustedes no lo perciban, hay carreteras donde hay básculas y obligan a que los medios de transporte que llevan mercadería pasen por esas básculas y lo van pesando y así lo van controlando. Fíjense lo que yo me di cuenta. Ferromax hace el hierro aquí y lo manda a toda Centroamérica. Es igual que Sherwin-Williams. ¿Qué hacen aquí? Aquí está la casa productora y allá en Centroamérica solo están distribuidores. Chido. Pero es hierro, ese volado pesa cuando terminan. Entonces, cuando cargan el camión, lo pesan. Cuando ese camión va avanzando, el desgaste es mayor que si no pesara. Obviamente, en la aduana también se reporta un peso. Vaya, chivo. Aquí en El Salvador todo bien, es de reportar, reportar, reportar. Pero cuando llegan a Nicaragua, por ejemplo, en Nicaragua, si ustedes han ido como turistas, no hay problema. Pero si ustedes van como mercadería, obviamente no ustedes, sino que si llevan mercadería, el transporte, la ruta en Nicaragua te la dan. En Nicaragua te dicen, te tenés que ir por estas calles. No por un tema de seguridad, sino que porque en esas calles hay básculas. En esas autopistas que te dicen hay básculas. Entonces ahí te van pesando que ese volado, que ese contenedor no pese más. Porque si ese contenedor pesa menos, si ese contenedor pesa menos y a quien bajaste, que bajaron porque pesa menos, y si ese contenedor pesa más, y ahora que llevan a quien subieron, ven, por eso los pesos tienen que ser perfectos prácticamente. Ese peso con el que sale del Salvador no varía en todo el camino hasta que llega a su destino. Es más, cuando el producto sale del Salvador, se cierra el contenedor. Quiero ver si
Les puedo enseñar aquí. Marchamo. Esto. En un contenedor quiero verlo. Marchamo aquí tal vez. Vaya. No sé si lo van a poder ver bien. En todas las aduanas hay un sistema que se le llama marchamo. Ese marchamo es un candado, nada más el nombre que se les ocurrió ponerlo. Y tiene muchas formas. Si ustedes se fijan, algunos son unas cajas, otros son son un candado. Aquí están los tipos. Unos son unas cajas, otros son unos chips, otros son como una llave grande. Y esa llave, ¿sabían ustedes que solo se rompe hasta que el producto llega al cliente? Solo el cliente tiene derecho a cortar ese marchamo, que es de metal. Entonces no es con cualquier tijera tampoco que se corta. Entonces, si llega un contenedor a una aduana y este volado va cortado, uy, ahí alguien o bajaron algo o se subió algo. Y eso, al menos en este territorio centroamericano, es indicio de personas. Se subieron o se bajaron personas, drogas, armas. Entonces, eso obviamente no se puede transportar. Entonces, por eso es muy delicado que una empresa, y fíjense, la próxima vez que vayan detrás de un contenedor, véanle si tienen algo que sea de un color llamativo en las puertas, uniendo las puertas. Eso es un marchamo. Ese contenedor no lo puede abrir nadie hasta que llegue el dueño y le corte el marchamo o le quite el marchamo. Solo él puede hacerlo. Entonces, y eso lo lleva toda la mercadería internacional. Todos los contenedores que viajan en el mundo llevan un marchamo. Lo que pasa es que cada marchamo es diferente. Algunos son así, ¿ve? Una cinta. La mayoría son así, como clavos. Pero se ven así, cabal. La mayoría son así. Y esto es lo que no puede ir roto. Vaya. Entonces, volviendo aquí con la cotización. Entonces, saber las dimensiones o el peso del producto, las dimensiones también va a hacer que no sones como estudiante, que no sones a que no sabes del tema. Porque cuando se dice las dimensiones, por ejemplo, si tú le dices a una empresa que lo que vas a llevar mide 3 metros de ancho, 2 metros de largo y que lo vas a llevar en un pallet, este no sabe. Porque el pallet solo mide 1,20 m de ancho y 1 metro de largo. Tenés que decirle esas dimensiones o menos para mandarlo en un pallet. Si no, si das dimensiones más grandes, entonces decir que va a piso, que el producto va a piso. Entonces, ese tipo de cuestiones también son importantes saberlas. Y por último, hay otro tipo de servicio que también tenés que determinar, un LCL o un FCL. El LCL es un acrónimo de Low Container, Low de bajo, Container Load de carga. Entonces, es una carga que en español es todavía más fácil la palabra porque se le llama consolidada, carga consolidada. Es decir, que dentro del mismo contenedor va esto que es de Juan, esto que es de Mirna, esto que es de Gustavo, en el mismo contenedor. Eso significa consolidado o LCL, el nombre técnico. Ahora, el otro servicio es FCL, que es Full Container Load, que es que en el contenedor va la carga solamente de un cliente.
Entonces, obviamente así varía el precio, porque no es lo mismo alquilar todo el contenedor que alquilar la tercera parte del contenedor. Así también es como van a determinar el precio al que te van a vender el contenedor. Y por lo tanto, lo que naturalmente conocemos como flete. Así es como lo van a determinar. Preguntas. Preguntas, chicos, preguntas. ¿Nada? Ok. Entonces, les voy a poner un reto interesante. Vamos a ver si hay algún grupo que consigue una cotización, dando todas estas indicaciones que les he dicho. Que sepan bien el lugar donde van a despachar, que sepan la ciudad a la que quieren llegar, que puedan dar un servicio, que puedan dar información del producto y que puedan dar información de las dimensiones y el peso del producto. ¿Ok? Vamos a ver quién consigue una cotización. No les voy a pedir un dato exacto. No es obligación que consigan la cotización. Si no la consiguen, yo igual les voy a dar los datos. Hola. Hola, hola. Oigo ahí una bulla. No, ok. Entonces, si la consiguen, obviamente para su producto, no es que va a conseguir una de otros años o de donde trabajan, sino que para su producto. Ya les digo, estas empresas no lo hacen mal. Sin embargo, pues sepan que les van a estar llamando. Yo he tenido alumnos que me dicen, pucha, todavía un ciclo después me están diciendo, Lick, mire, me siguen llamando de tal empresa. Entonces, ahí el truco es decirles, mire, fíjese que se nos cayó la venta. Íbamos a mandarlo, pero por estos temas del COVID, fíjese que se cayó la venta. Ya el cliente ya no nos quiso comprar. Y lo otro, siempre aclarar que tú estás cotizando para darle precio al cliente. Entonces ya ahí tal vez no te manden una cotización, pero te pueden dar un dato y te pueden decir cuánto es lo que se distribuye en ese dato. Te voy a dar un ejemplo. Con Moratalla estamos pensando mandar, pero hasta en marzo. Y pedí una cotización creo que fue la chica de Estiva la que me dijo eso. Pedimos una cotización en Estiva y la chica hasta me agregó en WhatsApp, hablamos ahí en WhatsApp, le pedí la información y estaba de decirme, mire, pero ¿cuándo lo van a mandar? ¿Cuándo lo van a mandar? Como yo no sabía, mejor le dije, en 2 meses, porque eso fue en el mes pasado, a mitad del mes creo que fue. Lo vamos a mandar hasta dentro de 2 meses. No lo vamos a mandar pronto. Entonces ya ella me dijo, vaya, entonces el costo anda por $1,000 para Guatemala. Y yo en mi mente fue como, huela. Entonces porque es un montón. Realmente para Guatemala el costo debería andar en tiempos normales, el costo debería andar en $500 y $600. Pero cuando me dijo 1,000, entonces yo le pregunté que si por lo de la gasolina es que el precio estaba tan alto. Y me dijo que sí, que por eso es que no me podía mandar una cotización porque las cotizaciones le dan un tiempo de vida como de una semana. La siguiente semana ya la cotización valió. ¿Por qué? Porque, 2 semanas le dan. 2 semanas, valió. ¿Por qué? Por los fletes. ¿Cada cuánto cambia la gasolina? Que sabemos si le subieron o le bajaron. 2 semanas. Pues por eso las cotizaciones solo duran 2 semanas. Entonces no me podía hacer una para dentro de 2 meses si dentro de 2 semanas iba a cambiar el precio de la gasolina. Así que por eso me dijo que más o menos así andaba rondando, que el 25% de eso era para la carga
y el otro 25% era para la descarga y que el 50% era solamente de flete. Ahí ya me hicieron clic los números porque ya eran 500 solo de flete. Si yo me voy con el transportista, él me va a cobrar los 500, 600, 700. ¿Pero por qué? Porque él no me va a mandar, no me va a mandar una cuadrilla para cargarlo. Ahí voy a ver yo cómo lo voy a cargar. Voy a subirlo en el transporte. Allá no va a tener una cuadrilla, sino que le va a tener que decir al cliente, mira, tenés gente para bajarlo. Es el transporte lo que estoy contratando. Por eso les digo también que cuando vas comenzando es mejor una operadora logística. Porque pues te pueden dar mayor apoyo, mayor soporte, darte un servicio muy completo. Eso sí, más caro. Eso sí, normalmente trabajar con operadoras es más caro que trabajar con transportistas. Entonces, y bien, son las 7:07 y la verdad lo que hace falta es bien largo porque es la definición de todos estos conceptos. Yo he trabajado junto con la instructora que tuve, creo que hace 2 ciclos, trabajamos un glosario de todos estos conceptos para que primero tengamos el instrumento y en segundo que sea más fácil clasificarlos, porque estos costos los vamos a clasificar y esa clasificación es la que nos va a permitir dar costos, más bien precios logísticos, ya precios con los costos logísticos agregados, lo que se denomina precios Incoterms. Entonces, por eso es que no continuamos, porque sí nos hace falta bastante. Pero si ustedes se fijan, van a ver palabras conocidas como flete, documentación, por ahí también está el seguro, por ahí hay unos seguros, y con los seguros, bueno, ya vamos a ver, porque con los seguros es otro relajo. Hay alguien aquí de aseguradora, ¿verdad? Alguien dijo que trabajaba en aseguradora. No me acuerdo quién. A ver. No, Fátima de banco. Ya me acordé. Ay, pero no está ahorita. No está Alicia. Alicia creo que dijo que era de seguro. Vale, entonces, con los seguros es otro tema también, porque las operadoras te ofrecen un seguro, pero es un seguro bien pequeño. Es un seguro que te asegura el 1% de la mercadería. Voy a hacer una pregunta a todos, real. Si ustedes están trayendo algo de China y se quema y les costó $100, ¿me pueden decir de qué les sirve que les devuelvan $1 o $2? Esos son los seguros de las operadoras logísticas. Esos son los seguros que te pueden ofrecer los transportistas. A ti como vendedor, si estás vendiendo eso y se quema, se pierde, se hunde, aparece en Sonsonate, nadando en los contenedores, te van a devolver un 1%, un 2%. Es lo que estás contratando. Por eso jamás, jamás se recomienda asegurar con la misma del transporte, con la misma empresa transportista. No, eso nunca se va a recomendar. El seguro se tiene que asegurar con una aseguradora, porque ellos tienen la capacidad de darme un porcentaje mayor de cobertura, un 100%, un 115%. Porque si yo pierdo ese producto, al menos con esa cantidad de dinero, yo puedo volver a fabricar otro y venderlo. Aunque perdí al cliente porque no le mandé el producto, perdí el producto porque agarró fuego, pero al menos puedo volver a fabricar. Entonces siempre se recomienda mejor con una aseguradora
Ya está aquí Alicia. ¿Alguien levantó la mano? Dice Gustavo, existen un término que no recuerdo cuando el buque tiene que lanzar contenedores al mar. ¿Eso es cierto? Sí, es cierto. Eso es para, mira, algunas veces los lanza de manera voluntaria, otras veces lo lanza de manera involuntaria. Si un buque está en el mar y hay una tormenta o hay un mar muy agitado, el buque termina deshaciéndose de la mercancía porque ni modo, o sea, por accidente. Se deslizan los contenedores, el buque hace movimientos bruscos que terminan dando vuelta a los contenedores. Entonces, pero también puede ser por un tema voluntario, porque el buque se esté hundiendo o porque esté pasando algún tipo de accidente que se descargan en el mar. Se pueden llegar a bajar del buque. Pero en esos casos precisamente donde sirven los seguros. Pero no un seguro del 1%, el 3%, porque de nuevo, ¿de qué me sirve a mí que me devuelvan el 3% de lo que se quemó? Cuando perdí el cliente, perdí todo lo que se quemó y me van a devolver el 3%. Muchas empresas, por decir que va asegurada la mercancía, aseguran eso. Pero no sé, no me acuerdo si aquí está el dato del seguro. Nel. Vamos a ver si aquí. Aquí está, ve. Miren el seguro de carga. 0.80% del valor de la mercancía y más flete con un mínimo de $80. No, hombre, ni el 1% voy a lograr asegurar. Es bien complicado, realmente con los seguros. Ahora, que una empresa tenga el dinero para asegurar el 100% de la carga puede ser complicado. Ay, perdón, alguien había levantado la mano. Dime, Ricardo. En ese caso que dijo de que se tiraban los del buque, todo el producto, pero voluntariamente, ¿cómo saben cuál va primero? No, ahí sí no. O sea, es imposible O saber. sea, los que están en Ajá. borde, ¿cómo? Sí. O sea, el que está en borde, el que está más en alto, cuando son voluntarios. O sea, lo que sí se hace es que es el registro de cuál fue el que se votó, porque como les he dicho, nadie puede abrir ese contenedor por el marchamo. O sea, yo no sé qué va ahí. Si ahí va, no sé, no sé, imagínense algo súper valioso de algún artista, no sé, su piano, su batería, algo. La guitarra de Slash iba ahí. Y la tiran al mar, ni modo, papito. O sea, se fue la guitarra, ya no la volvemos a ver. Entonces es imposible saber qué es lo que llevan en ese contenedor. Por lo tanto, lo que se hace nada más es reponer y cobrar el seguro. O sea, cobrar el seguro o tener algún actividad, no sé, la empresa logística te hace un descuento en futuras operaciones. Ahora, para terminar un poco con los seguros, porque vi que Alicia nos levantó la mano precisamente porque trabaja ahí. En el caso de lo que se recomienda en estos casos es que si la empresa no puede asegurar toda la factura de la mercancía, que asegure al menos el costo, para que al menos ese dinero puede recuperar y puede volver a costear una cantidad igual, y ahí ni modo, va a tener que buscar otro cliente para venderlo. A ver, Alicia, dinos. Solo le quería mencionar el término del que hablaba el compañero. En términos de seguro se llama echazón. ¿Cómo? Así se llama. Echazón. Chafón, Echazón. Echazón. echafón. Echazón. Echazón. Sí, así se le llama el seguro. Ajá. Entonces, esa es la acción de tirar al mar la mercadería, digamos, quien toma la decisión es el capitán del El barco, capitán. digamos, porque si hay un peligro de hundimiento, él tiene que tomar la decisión
de deshacerse de la mercadería. Pero ahí, o sea, por ejemplo, una vez se deshicieron de unos vehículos. Entonces, o sea, él no elige qué tipo de mercadería o qué contenedor es más barato, cuál es más caro, sino que Cabal. la idea es como ir reduciendo el peso que lleva el buque para así salvaguardar la vida y tal vez la otra mercadería que lleva pueda llegar a su destino. Y eso es muy importante lo que tú dices. Quien toma la decisión es el capitán del buque. Lo mismo pasa en el avión. Quien toma la decisión es el capitán. Por eso la figura del piloto o la figura del que va manejando el buque no es una figura cualquiera, no es una persona cualquiera, porque él lleva, o sea, la frase de el capitán se hunde con su barco no es una frase realmente, es una regla. Entonces, todo lo que va antes del capitán tiene que ser o salvado o ni modo, se perdió. Entonces, ese tipo tanto en transporte aéreo como en transporte marítimo, es el capitán quien decide, voy derechito para una tormenta, voy derechito para una turbulencia, necesito aligerar la carga, a botar. Pero ese es él el que decide, porque él tiene a su cargo la tripulación, la mercadería, el mismo barco, entonces tiene otras responsabilidades en donde se aplica la del el bien mayor. A ver, Ricardo, dinos. Con eso de que, digamos que transporto autos por vía aérea a México. Ajá. Y tengo que deshacerme de ellos porque me puedo caer. Ajá. No sé, es demasiado peligroso. De que estoy en plena ciudad y tirar agua. Esas son las valoraciones que hace el capitán. Por eso la mayoría, independientemente que tú vayas para una ciudad, el trayecto en su mayoría se desvía hacia el mar y después llega a la ciudad. Por eso no es tan común que veamos, si ustedes piden las rutas de transporte aéreo y más la de carga, más que todo en la de carga, las rutas no son rectas, las rutas son rodeando, porque esa decisión la puede tomar el capitán, sí, pero no la puede tomar debajo sobre una ciudad. Si lo va a hacer, lo va a hacer en el mar. Son todas las decisiones que tienen que tomar en el momento. ¿Cuánto combustible llevo? ¿Cómo se ve esa turbulencia? ¿Cuánta mercadería llevamos? ¿Sobre qué estamos sobrevolando? Para tomar la decisión finalmente de decir, bueno, ni modo, vamos a votar, o vamos a votar maletas o mercadería. Yo les decía la prioridad que tiene el capitán en transporte aéreo, porque creo que ahí es un poco más delicado, precisamente porque puede no caer en el mar. En cambio, en el mar va a caer en el mar, pues el transporte marítimo no es mucho problema. Entonces, si ustedes se fijan, esa parte del seguro es otro componente, o es otro costo logístico al final, pero es uno de los más complicados de entender, de calcular, por toda precisamente lo que conlleva asegurar la mercancía. Entonces, vamos a ver con mayor detenimiento los conceptos, la clasificación y los Incoterms, que es lo siguiente que tenemos que ver, porque en base con los Incoterms vamos a empezar a repartir. Vamos a ver aquí, costing, pricing, ok. Punto específico de entrega, ok. Bueno. Sí, para esto es mejor una pequeña dramatización. Voy a ver si mañana les puedo tener. Sí, mejor esto sí. Mañana vamos a tener las 2 horas de clase para poder comprender un poco mejor la parte de los conceptos y obviamente el movimiento de la mercancía y por qué se le llama precios Incoterms.
Ok. Bye. Vamos a terminar hasta aquí. Vamos a tener el receso 4 o 5 minutos y voy a pasar en el mismo orden, ¿ok? El grupo de Marlin, yo no sé si estará conectada hoy Marlin, creo que no. El grupo de Marlin creo que era el primero. Vamos a ver, aquí están Marlin, Valeria Stephanie, Gustavo Alberto, Lorena Patricia, Ricardo Samuel y Alicia Concepción. Si me pueden mandar porfa un link y yo me voy a conectar con ustedes. Fernando, el grupo de Fernando. Fernando, ¿con qué grupo vas? ¿Vas en este? No va, no. Tú vas en el de Fernando Alberto. Vale. Ustedes van a ir después. Va, chivo. Entonces lo voy a copiar. Ustedes son el 3. Y los otros grupos, porfa, si me pueden mandar el link para unirme con ustedes ahorita. En el caso... que sería el grupo de Mirna, Fátima, Juan Javier, Luis Stanley, Katia. Necesito su link. Aquí está Ricardo. Con usted voy primero, Ricardo. Así que nos vemos. Ya casi. Y no sé, el grupo de Mirna me hace falta, que son los segundos. Aquí está Mirna y está Juan Javier. Ya se lo mando. Vaya, mándamelo entonces al correo, porfa. Ahí me voy a conectar. Y bueno, con los demás grupos, pues ya voy a llegar con ustedes, ¿ok?